Bueno, yo les había dicho que esta clase iba a ser más corta, pero no. ¿Por qué? Porque no, yo la extendí un poco, porque ya que vamos a hablar de estudio bíblico, uno de los temas más importantes para el creyente, porque si no estudiamos la Biblia nunca vamos a crecer en fe y en madurez. Así que el estudio bíblico, este tema es fundamental. Pero si tienen alguna pregunta, porque habíamos quedado en eso, no sé si tienen alguna pregunta importante o alguna duda sobre los tres temas que vimos antes. Hablamos de revelación, de inspiración, hablamos después del canon bíblico, la formación del canon, y hablamos de los manuscritos, cómo fueron hallados los manuscritos y demás. No sé si tienen alguna pregunta en base a eso. O duda grande. No. Bueno, está bien. Está bien. Bueno. Las preguntas igual las pueden hacer por vía WhatsApp también. Está bueno. A medida que vayan leyendo, repasando las presentaciones que yo les mando, la pueden hacer vía WhatsApp. Muy bien, vamos a responder estas preguntas. A ver, ¿te entusiasma la idea de estudiar la Biblia? ¿Te sentiste frustrado alguna vez al tratar de leerla y no entender lo que leías? Sí. ¿Te pesa leer la Biblia todos los días? No es para que... Está bien. No voy a pedir que levanten la mano, pero es para que cada uno se autoexamine. Con este estudio que vamos a hacer hoy, lo que perseguimos es que sea una realidad el texto de 2 Timoteo 3, 16 y 17, que ya lo habíamos visto, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que aquí dice el por qué es importante, por qué es útil la Escritura. Para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para reprender, quiere decir redarguir, para que el hombre de Dios, hombre y mujer por supuesto, sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Habíamos dicho que este era uno de los objetivos de la Biblia que se perseguía, que estemos listos para toda buena obra. Vamos a ver los pasos previos al estudio bíblico. Y hay 5 condiciones que se tienen que reunir antes de estudiar la Biblia. Algunas son obvias, pero igual las vamos a mencionar. En primer lugar, el estudiante debe ser un hijo de Dios. Es decir, debe ser alguien nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir? Convertido a Cristo. ¿Se acuerdan de Juan 3:3? Ahí lo vemos a Jesús con Nicodemo, que le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está hablando de la conversión. Cuando uno se convierte a Cristo, vuelve a nacer del Espíritu. Esto es fundamental. Para poder entender la Escritura, uno tiene que ser antes un hijo de Dios, alguien que se convirtió a Cristo. A ver, según 1 Corintios 2:14, a ver si alguien lo puede leer. ¿Por qué la Biblia es clara solo para los hijos de Dios? A ver, solo para aquel que está convertido, solo para aquel que nació de nuevo. Y no para cualquier persona. No sé lo que les pasó a ustedes, pero en general sucede que una persona que no conoce a Cristo, lo conocemos a Cristo a través de ¿qué? De la Escritura. Y el que no conoce al Señor, el que nunca lo ha recibido como Salvador y Señor, va a leer la Biblia y va a leerla a su manera, va a interpretar lo que quiere interpretar, va a venir a la Biblia con prejuicios, etc. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente.
las cosas de Dios se han de discernir, entender, comprender ¿cómo? Espiritualmente. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no las puede entender. Es imposible. El hombre natural es el que no tiene a Cristo, ¿no es cierto? ¿Estamos con esto? Es el primer paso fundamental y obvio. El segundo es tener hambre acerca de Dios. Ya puede ser alguien que aceptó a Cristo, que lo recibió, que nació de nuevo, pero hay que tener hambre de aprender ahora acerca de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 1? ¿Cómo? Bienaventurado el varón que en la ley, sí, que no anduvo en consejo de malos y que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Y qué va a pasar con esa persona? ¿Será como? Árbol plantado, hay tres cosas. Árbol plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Muy bien, 4. Esas son las consecuencias de la persona que tiene hambre de conocer a Dios, que medita. Fíjense que no está diciendo que lee día y noche, pues es imposible. No podemos leer la Biblia todo el día, porque hay que trabajar, porque hay que hacer otras cosas. Pero sí meditar en la palabra. Significa que si yo leí un texto de la Biblia durante el día, después, a la mañana, después voy a meditar en ella. Voy a darle vuelta aquí, mi cabeza y mi corazón. Eso es meditar. Y la Biblia habla mucho de meditar en la palabra de Dios. Que es, alguien dijo que es igual a rumiar, lo que la vaca hace, ¿no? Una vez escuchamos una predicación de Milton Pope, que el pastor Milton Pope, que tenía un seminario, ya partió con el señor Milton Pope, pero él decía, él estaba ante una audiencia y él preguntó, ¿vieron alguna vez a una vaca que come pasto? Y todos levantaron la mano. Sí, yo vi vaca que dicen, la vaca no come pasto. La vaca corta pasto, lo tira a su, creo que tiene 2 estómagos la vaca, ¿no? Lo tira a sus estómagos, lo vuelve a, lo rumea, porque eso es un rumiante. Lo vuelve, mastica el pasto, lo vuelve a tirar para adentro y después cuando el pasto está seco, lo desecha. Eso es rumiar, sacar el jugo, quiere decir. De esa manera hay que leer la Biblia, hay que rumiarla. Eso es meditar, reflexionar en la palabra de Dios, sin necesidad de leerla continuamente, porque es imposible, ¿no? Vamos el tercer paso, es tener una actitud para ser enseñado. Marcos 4, del 1 al 20, es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El sembrador que Jesús después se le explicó a sus discípulos que no la entendían, ¿no? El sembrador salió a sembrar y dice, enumerar 3 factores que destruyen una actitud de ser enseñados. Porque una semilla cae junto al camino, dice. Y ahí significa que viene el diablo y la arrebata. Es el que escuchó la palabra de Dios, pero vino el diablo y se la arrebató. Después está la semilla que cayó, ¿cómo? Pero antes. En Pedregales, ¿está bien? En Pedregales. O sea, ¿qué es lo que Jesús enseñó? Dice que es la que crece sin raíz, muy poca raíz, tiene poca duración. Por eso vemos creyentes que llegan a la iglesia y en poco tiempo desaparecieron. Porque aunque recibieron la palabra, a lo mejor les enseñaron, se bautizaron y todo, pero son de poca duración, sin raíz. Y está la que cayó entre espinos. Y dice, son aquellos que las circunstancias de la vida, los afanes de la vida, los ahogan y entonces desaparecen.
¿Eh? La codicia, dice. La codicia, claro. Todas esas cosas hacen que igualmente duren poco tiempo. Pero está esa semilla que cayó en buena tierra. Y esa es la que da fruto, buen fruto y a 100 por 1, ¿no es cierto? Pero esto significa que hay que tener una actitud para ser enseñados, dispuestos a recibir la enseñanza. Y el que está dispuesto a recibir enseñanza es alguien que después va a estar dispuesto a enseñarla también, a trasladarla. Me sucedió a mí cuando yo llegué al Señor, yo tenía hambre de aprender de la palabra, ¿no? Y fue un tiempo donde no había enseñanza porque estábamos de campaña continuamente. Así se formaron las congregaciones de Pueblo Nuevo y había muy poca enseñanza, así que fuimos autodidactas. Yo me iba a la librería, me compraba el libro y sin que nadie me enseñara nada. Solamente vimos el cursito de la vida abundante, que es una cosa muy simple, nada más que eso. Pero bueno, yo siempre supe que lo que yo aprendía era para darlo. Siempre Dios me lo mostró eso, desde el principio nomás. Así que yo aprendía, pero yo sabía que eso era para darlo a otros. Y siempre Dios me dio la oportunidad de hacer eso. En sujeción con mis pastores, y ellos me empezaron a pedir que yo enseñe, que me encargue de este grupo, de aquel. Y Dios mira el corazón y sabe cuál es la actitud del corazón. El que aprende es para darlo también, no es para quedarse con lo que aprendió. En cuarto lugar, debemos ser obedientes a las enseñanzas bíblicas recibidas. Juan 15, del 14 al 15, ¿qué dice? A ver. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Está bien. Lo importante es lo que Jesús dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿No es cierto? Ya sabemos que tenemos que ser obedientes. Y aún en la Gran Comisión, Él dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo he mandado. Así que la obediencia es fundamental. Significa que cuando yo leo lo que la Biblia dice, es para obedecerlo. Pero hay quienes leen para tener conocimiento nada más. Pero Dios sabe el corazón. Sabe si yo estoy leyendo porque quiero obedecer esa palabra o no. Muchos no reciben entendimiento porque no piensan obedecer. Entonces leen y no entienden porque su corazón, exacto, no están dispuestos a obedecer lo que Dios les diga a través de la palabra. Y si no ponemos en práctica la palabra de Dios, que es eso, obedecerla, ¿no? Es ponerla en práctica, nunca vamos a tener una relación directa con el Señor, ni vamos a tener fruto tampoco en nuestra vida cristiana. Santiago 1:22, ¿se acuerdan qué dice? No se contenten solo con escuchar la palabra, porque se engañan ustedes mismos. Lleven a la práctica. Claro. No sean solamente oidores, dice Reina Valera, sino hacedores. Hacedores de la palabra. Y engañándose a ustedes. Claro, y se engañan a ustedes mismos si hacen esto. Está diciendo, ¿no? Muy bien. Y en quinto lugar, y fundamental, quién sabe si no es lo más importante, es tener dependencia del Espíritu Santo en el estudio bíblico, ¿no? Juan 16, del 13 al 15, es cuando Jesús dice que Él va a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, y Él va a guiarlos a toda verdad. Él es el que va a enseñar, el que nos enseña hoy,
en realidad es el Espíritu Santo que está en nosotros, está en la iglesia. Y este es mi versículo preferido de los Salmos, que en realidad no es Salmo 118, pero está mal, ahí es Salmo 119. El Salmo 119 es, todo el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, habla de la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Salmo 119, 18? Ábreme los ojos para que contemple la maravilla de tu ley. Esa es una oración para hacer antes de leer la Biblia, ¿no? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice el Señor. Así que es 119, Sí. 18. El Salmo 119 es un salmo para leer acerca de la palabra de Dios, porque todo el Salmo habla de la palabra de Dios, con sinónimos. Habla de la ley, de los mandamientos, de la palabra. Muy bien. Qué bueno que dice, no dice veré, sino miraré. Está, Y miraré las maravillas de tu ley, de tu palabra. claro, un corazón dispuesto a estar atento. Y ver realmente la palabra de Dios. Porque yo puedo, si yo vengo con prejuicios, puedo encontrar lo que yo quiero en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay gente que la lee simplemente para obtener un conocimiento, la lee desde el punto de vista histórico, puede leer la historia de Israel, no sé, se puede leer de muchas maneras y se puede interpretar de muchas maneras. Hoy estaba tomando un café en la Acción y había un vendedor que le estaba explicando la parábola del sembrador para las ventas. Y decía que le había enseñado un maestro, un gurú de ventas. ¿En serio? Él ni sabía que estaba diciendo. Ni sabía que estaba en la Biblia y que Jesús lo... El pájaro era la mujer, por ejemplo, vos cerraste un trato con un hombre y la mujer viene y le dice, no compres el auto. Y él dice, eso es un pájaro, te saca la venta. Me quedé impactado. Claro, porque las aves del cielo yo enseguida que leí en principio, yo entendía que eran los pensamientos que trae Satanás. Ah. Claro, es como la batalla, ¿no? Sí. Porque es ahí. Claro. Las aves del cielo vienen. Pensamientos. Bueno, Marcos dice, me parece, ¿no? O Mateo. Uno de los dos lo dice las aves. Sí, las aves. Bueno, vamos a ver uno de los métodos de estudio más prácticos para utilizar, es el método inductivo, que usó Jesús. Pues si leemos ahí en Lucas 24-27, dice, luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él a sus discípulos, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Este es un estudio. El estudio inductivo es un método de estudio. Es el que nosotros usamos en la iglesia en Pueblo Nuevo hace muchos años. Yo tengo acá los estudios de Gálatas, lo estamos viendo ahora en los grupos en la iglesia. El estudio de Gálatas en estudio inductivo. Pero vamos a seguir, yo quiero que vean esto. Dice, esto es una diferencia entre el estudio inductivo y el estudio deductivo. El estudio inductivo, se estudian primero los pasajes bíblicos, uno estudia, lee, observa, ahora vamos a ver lo que la Biblia dice, y a partir de eso saca sus conclusiones, hace su interpretación a partir del texto bíblico. El trabajo que hace el exégeta, después vamos a ver qué es un exégeta, es aplicar las normas o principios de la interpretación bíblica sobre el texto para extraer, exponer y encontrar el significado más preciso de las Escrituras. Yo primero leo lo que la Biblia dice y hago mi interpretación. El deductivo es al revés, que es el que usa el catolicismo romano y es el que se usa en el catecismo, cuando uno va a aprender un catecismo en la Iglesia Católica. Yo fui siendo grande, porque yo tenía como 12 años cuando tomé la comunión.
Y el padre Trota me hizo el estudio, que ya partió hace 1000 años. ¿Qué es lo que hace el estudio deductivo? Se comienza por generalizar y se utiliza la Biblia para respaldar ideas. El estudio del catecismo o catequesis de la Iglesia Católica Romana es generalmente deductivo. Es al revés. Se estudia el dogma, las declaraciones de la Iglesia, y después se respalda con los textos bíblicos. Es al revés. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Ahí no necesitas el Espíritu Santo, porque se hace deducción de algo que ya la Iglesia escribió. La Iglesia escribió este dogma y de este dogma se busca respaldarlo con textos bíblicos. En realidad es al revés. Nosotros usamos el texto bíblico y de ahí después viene la interpretación, que ahora vamos a ver todo eso. En un estudio inductivo hay 3 partes: observación, interpretación y aplicación práctica. El primer paso es la observación. ¿Qué dice el pasaje? El segundo paso es la interpretación. ¿Qué significa el pasaje? Ahora vamos a verlo en profundidad. Y el tercer paso es la aplicación. ¿Qué significa para mí hoy este texto? Pero vamos a detenernos ahora en la observación. Lo primero que hago, ¿qué es? Leer. Acá yo tengo el estudio 1 de Gálatas, y entonces empieza Gálatas 1, los 2 primeros versículos. Leo los 2 primeros versículos y así sigue el estudio. ¿Cómo tengo que leer la Biblia? Atentamente. ¿Qué significa atentamente? Concentrarme en la lectura. Repetidamente, volver a leer, si es necesario, varias veces el pasaje. Sea un capítulo, sea menos de un capítulo, lo que sea. Sean 2 versículos, releer repetidamente. Pacientemente, no te des por vencido. Yo a veces leo y tengo esa constancia, nada más. No soy inteligente. Tengo la constancia de leer y esto no lo entendí, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Y hay textos que lo he leído 1000 veces hasta que lo entiendo. Repetidamente, ¿no? Pacientemente. Selectivamente significa darse cuenta de los rasgos sobresalientes del pasaje. Por ahora estoy leyendo nada más. No estoy haciendo interpretación de lo que dice. Devocionalmente, haz de la palabra de Dios tu guía de oración. Imaginativamente, tienes que imaginarte la escena. ¿Qué sé yo? No sé, una escena de los evangelios, donde Jesús va a la casa de María, Marta y Lázaro. Y ahí vemos a Marta que trabaja y a María que se echa a los pies de Jesús para escuchar lo que él dice. Bueno, uno tiene que leerla imaginativamente, igual cuando leemos a Moisés y al pueblo en el desierto, y uno tiene que imaginarse la escena. Eso es muy importante. Así que la Biblia hay que leerla de esta manera. Estamos hablando de leer nada más, por ahora. Y hay unas preguntas básicas para hacernos sobre el texto. ¿Quiénes son los personajes que aparecen? Si vamos a eso, bueno, ahí lo vemos a Jesús, la vemos a Marta, la vemos a María, la vemos a Lázaro. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Jesús está sentado, Marta está trabajando, María está escuchando la palabra. Eso es, ¿no? ¿Dónde ocurren los sucesos? En la casa de María, de Marta y de Lázaro. ¿Cuándo ocurren los hechos? Y ahí eso significa tiempo. ¿Cuándo? ¿No es cierto? ¿Por qué suceden los hechos? ¿Cómo ocurren los hechos? ¿Y cuál es el fin principal del autor al escribir este texto? Esto es, uno se responde estas preguntas al principio, cuando empieza a estudiar la Biblia por primera vez. Después ya se hace mecánicamente. No necesito ni siquiera leer esto. ¿Me entienden? No sé si me explico. Uno ya al leer ya va haciendo su trabajo, este trabajo,
¿Quiénes? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo y cuál? Son preguntas que tengo que hacerme mientras estoy leyendo nada más el pasaje. Acá tengo que entenderlo, el contexto de lo que estoy leyendo. Como estoy observando, como yo leo, por ejemplo, leo y digo, Pablo, dice Pablo, Gálatas 1, 1 y 2, Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y ahí hace preguntas. Esto es para hacerlo en un grupo, para que el grupo maneje la imaginación, razone, piense y dé una respuesta. Y no importa si se equivoca. Después alguno va a dar la respuesta correcta. Pero así se trabaja en los grupos. Pero vamos a pensar que lo estamos haciendo solo en nuestra casa. Y fíjense que Pablo dice, Pablo apóstol. Pero él no fue de los apóstoles, él no fue de los 12 apóstoles de Cristo que estuvieron con él 3 años, que estuvieron sentados en la última cena, sino que él se convirtió recién después cuando Jesús ya estaba resucitado, ya estaba en el cielo, y tiene ese encuentro con Cristo, ¿no? Mientras él va en el camino de Damasco a perseguir a la iglesia. Pero es considerado apóstol. Él dice, yo soy el último, como un abortivo, el Señor se me apareció a mí. Hoy en día hay muchos que, yo estaba leyendo esto y pienso, hoy en día hay muchos que se autodenominan apóstoles. Hay pastores que se subieron al caballo y son apóstoles. Fíjense que Pablo dice, apóstol, no de hombres ni por hombre. Es decir, Pablo pone en claro, les leo porque hace una pregunta acá. ¿Por qué Pablo empezó su carta con la frase, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre? ¿A qué se debe su énfasis? ¿Por qué enfatizó esto? Bueno, él quería dejar en claro que su nombramiento de apóstol no fue por decisión humana. No existió ninguna asamblea ni comisión de nombramientos, ni se deliberó al respecto, ni fue nombrado para esta función por un presbiterio o por otro apóstol. Él fue establecido como tal por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Interesante la explicación, ¿no? Si Pablo se consideraba apóstol, no porque él se consideraba apóstol, sino por Jesús y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es muy probable que este fuerte énfasis en su nombramiento como apóstol responda a aquellos que no lo consideraban un apóstol legítimo, porque aparece eso en sus cartas, a los Gálatas, hay quienes decían que él era un impostor, que no era un verdadero apóstol porque no había estado con Jesús. Y él necesitaba reconocer su autoridad, dar a conocer su autoridad apostólica, pero que no la recibió de ningún hombre, sino que la recibió directamente de Dios. Acostumbrado que siempre hablo. No que me interrumpe, que hable. En la observación, si yo leo este pasaje y encuentro una palabra difícil que no entiendo, ahí tengo que ir al diccionario, al común, no al diccionario bíblico, al común. Yo leo, hay textos, por ahí leo un texto que dice la palabra concupiscencia o alguna de esas cosas. Yo digo, ¿qué quiere decir esto? Entonces voy al diccionario. Yo primero tengo que entender qué es lo que dice, para después hacer una interpretación. Bueno, ¿Se entiende? La Reina Valera tiene muchos pasajes que son Claro. igual que uno lo aprende de chico, ¿viste? Pero vos lees hoy el NTV o la NBI. Claro, más fácil. Y es mucho más fácil, más práctico. Claro. La NBI, por ejemplo, tiene otro vocabulario, pero Más actual. más actual Claro. y más entendible. Claro. Así todo, puede ser que aparezca alguna palabra Claro. que no entiendo bien. Bueno, es mejor que vaya al diccionario, pues yo primero tengo que observar. Observación es entender lo que dice el texto, nada más. No estoy haciendo una interpretación. ¿Está bien? La interpretación viene después.
Y también es necesario analizar el contexto del pasaje. Esta palabra contexto viene del latín. Unión, asociación, compañía y texto, que quiere decir tejido, trama. Les quería decir esto. Cuanto mejor sea tu observación, mejor será tu interpretación y mejor tu aplicación. ¿Está bien? En la observación hacemos algo muy parecido a lo que hace el médico cuando recibe un paciente, que le hace preguntas, lo examina para ver qué es lo que le pasa, ¿no es cierto? Acá igual, al texto le hacemos preguntas, por eso esas 7 que vimos hoy, qué, cómo, cuándo, el por qué, dónde, son preguntas que tengo que hacerle al texto, yo mismo, ¿no? Suponemos que leo solo, estoy estudiando solo, son preguntas que le hago al texto para poder entender qué es lo que dice. Leer hasta estar seguro que entendemos todas las palabras y frases. Si hay palabras que no entendemos, buscamos en un diccionario. Muy bien. Distintos contextos. Contexto significa, les leo un poco la definición. Es un procedimiento específico para llevar a cabo el proceso de observación, y para esto es necesario analizar el contexto del pasaje. Vamos a ver que hay 9 contextos ahora, vamos a ver, para ver. Todo texto de la Escritura y todo texto que leemos tiene un contexto, que por tanto no existe un texto sin contexto. Y hay una frase que dice que un texto sin contexto es un pretexto. Si yo extraigo un texto de la Biblia y lo leo solo, sin tener en cuenta todo lo demás, es eso, es un texto sin contexto, es un pretexto para hacer una doctrina nueva, por ejemplo. Así como han surgido las sectas, tienen sus propias doctrinas. ¿Por qué? Porque sacan los textos de contexto bíblico y hacen su propia doctrina. Ese es el peligro, y el peligro que todos corremos. Si yo leo un texto fuera de contexto, puedo hacer mi propia interpretación. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que la Escritura no es de interpretación privada? Pedro dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no es de interpretación privada. Yo no puedo interpretar lo que quiero o lo que me parece, sino que tengo que dejar que el Espíritu Santo sea el que me guíe y tengo que aplicar esas 5 cosas que vimos hoy, previas al estudio bíblico. Esto es muy importante de tener en cuenta. Vamos a ver los contextos, diferentes contextos, y vamos a ver 9 de ellos. El primero es el contexto inmediato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que la Biblia dice antes y lo que dice después de lo que yo leí? Yo leí un texto, pero para entenderlo bien tengo que leer lo que dice antes, lo que viene diciendo y lo que dice después. Ese es el contexto inmediato de lo que estoy leyendo, de lo que quiero estudiar. Es probable que haya un contexto ausente. ¿Qué quiere decir? Que no haya continuidad. Lo que yo leí o quiero estudiar no tiene continuidad con lo que dice antes y con lo que dice después. Sucede mucho en Proverbios, que los Proverbios son sentencias a veces que no tiene que ver con lo que está escrito arriba, con lo que está escrito abajo. Son casi independientes, otras no, pero algunas sí. ¿Se entiende lo que digo? Puede ser que el contexto de lo que yo estoy estudiando esté ausente, no exista. Bien. Después están el contexto de pasajes paralelos al que yo estoy leyendo. Ahí uso las referencias que en general las Biblias tienen abajo, donde voy a otro libro donde aparece un versículo que habla de lo mismo.
pero me va a aclarar a lo mejor mucho más lo que yo estoy leyendo acá. Esos son pasajes iguales o paralelos o parecidos que aparecen en otros libros. Eso tengo que tenerlo muy en cuenta. Esta Biblia no tiene referencia abajo, pero seguramente algunas Biblias que tienen ustedes tienen abajo referencias, ¿no? La letrita dice A, y dice Levítico 11:13, y abajo dice Levítico 11:13, y te da un pasaje, otro pasaje para ir a leer que habla del mismo tema. ¿Me explico? Eso es fundamental, usarlos y comprar una Biblia que tenga eso. Después está el contexto bíblico. Dentro del contexto bíblico vamos a ver 4 contextos. El contexto bíblico es la suma de todos los paralelos que un texto puede tener dentro de la Escritura. Y aquí hay que ver esto. El contexto histórico, es decir, ¿en qué momento se escribió esto que yo estoy leyendo? Vamos a interpretar mejor los libros de la Biblia si tenemos una comprensión de la historia que está detrás de los eventos. Además de la información histórica que la misma Biblia arroja, ahí se pueden usar diccionarios, enciclopedias, son de gran ayuda para entender mejor el mensaje bíblico. Ahora vamos a hablar después de herramientas bíblicas, que más que todo se usan para la interpretación, pero para acá también. Contexto histórico. ¿En qué momento histórico está pasando lo que yo estoy estudiando? Contexto geográfico. Es muy importante. Dios ha hablado mucho a través de la geografía de Israel. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La geografía bíblica se ocupa del estudio de la tierra en la cual ocurrieron los eventos bíblicos. La manera en que esas condiciones geográficas afectan a las personas y condicionan la historia. A ver, si leemos los libros, los primeros 5 libros o desde el Éxodo hasta Deuteronomio, el contexto geográfico es el desierto. Ahí lo vemos a Moisés y al pueblo en el desierto, ¿no es cierto? Ya cuando Josué entra en Canaán, ya tenemos otro contexto geográfico. Cuando invade Jericó y después las demás ciudades y demás. Y ahí necesito un atlas, ahora después vamos a ver, ¿no? El conocimiento de la geografía en el estudio bíblico hace los eventos más vívidos. Porque si yo simplemente leo y no me doy cuenta dónde se desarrollan estos eventos, me falta algo, ¿no? Es muy frío eso. Necesito ayuda a entender, a interpretar la Biblia con mayor exactitud cuando lo ubico, ese evento, geográficamente. ¿Dónde está ocurriendo? ¿Ocurre en el desierto? ¿Ocurre en las montañas? ¿Ocurre en la llanura? ¿Ocurre en el Jordán? ¿Ocurre atrás del Jordán? ¿Dónde ocurre lo que estoy leyendo? El contexto cultural, porque hay cosas que tienen que ver con la cultura de ese momento que fue escrito y que hoy no se aplica, por ejemplo, entre nosotros. El contexto sociológico tiene que ver con la sociedad, cómo eran las relaciones que se daban entre los individuos en ese momento y demás. Y después el contexto extrabíblico, que son aquellos escritos que no son parte de la Biblia, pero que arrojan luz para poder interpretarla. Los escritos históricos contemporáneos al texto bíblico que avalan o aclaran lo que éste dice son de mucha utilidad. Hay 2 historiadores, uno del siglo I, que fue contemporáneo de Pablo, que fue Flavio Josefo. Él tiene libros escritos sobre la historia de los judíos. Él era judío, pero era un judío griego también. Fue por eso que se le puso después el nombre de Flavio. Flavio es un nombre griego y Josefo era hebreo. Flavio Josefo.
Él escribió sobre los judíos del siglo I, por eso es muy importante esa historia que él escribió, y también habla de Jesús, Josefo, que habla bien de Jesús, sin conocerlo, porque él nace en el 37, ya Jesús había muerto, resucitado, ascendido a los cielos, pero fue contemporáneo de los discípulos, de los que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento. Y después está Eusebio. Eusebio él escribió, pero ya más adelante, entre el siglo II y III, él escribió la primera historia de la iglesia. Y se puede leer, está en internet, la puede encontrar. Historia de la iglesia por Eusebio. Es muy interesante todo lo que él escribe, él también habla de Jesús y demás. Hablamos del estudio inductivo. Pero hay muchas formas más de hacer estudios bíblicos. Yo traje este libro de Rick Warren, no sé si lo conocen, que dice Métodos de Estudio Bíblico Personal. Lo pueden encontrar en internet. 12 métodos de estudio distintos que uno puede hacer de la Biblia. Les leo nada más que el título. Por ejemplo, uno puede hacer un método de estudio bíblico devocional. Uno lee y saca directamente una conclusión, una enseñanza. Es algo muy simple, el más simple de todo. Un devocional, como se dice normalmente. Aunque no es muy adecuado porque yo leo y aplico. Pero ahora vamos a aprender que antes de aplicar yo tengo que interpretar lo que dice. Y vamos a ver qué significa interpretar. Después está el de resumen de un capítulo. Yo puedo hacer un resumen de un capítulo de un libro. Por ejemplo, hacer ese tipo de estudio. Puedo hacer un estudio sobre las cualidades del carácter. ¿Del carácter de qué? De un personaje bíblico. Sobre el carácter de Pablo, de Jesús mismo, de uno de los profetas, del carácter. Un estudio de temas, temático. Elijo un tema y hago un estudio. El amor, el perdón. Después puedo hacer un estudio biográfico, la biografía de Pablo, por ejemplo. Puedo hacer un estudio sobre eso. Puedo hacer un estudio por tópicos, que es parecido al temático, pero es diferente, porque un tópico es algo que está dentro de un tema. Yo, por ejemplo, agarro el tema de la guerra, ¿no? La guerra es el tema que voy a hablar. Y el tópico es los problemas psicológicos que quedaron en los soldados que intervinieron en la guerra, por ejemplo. Y tomo ese tema. Ese tema es un tópico. Pero el tema es la guerra. Eso es un tópico. Está dentro del tema. Es parecido, pero no es igual. Después un estudio de palabras, donde hago un análisis de las palabras, sean hebreas o griegas. Un análisis de las palabras. Puedo hacer un estudio del trasfondo de un libro. Y también el estudio de un libro. Estudio un libro cualquiera de la Biblia, todo, completo, pero también puedo hacer un estudio del trasfondo del libro, es decir, qué hay atrás del libro. Su trasfondo histórico, por ejemplo, geográfico, etc. Son distintos tipos de estudios. Después puedo hacer un estudio de un análisis de capítulo. Agarro un capítulo de cualquier libro y hago un análisis de todo el capítulo. Después puedo hacer un estudio de la síntesis de un libro, de una carta de Pablo, por ejemplo. Hago una síntesis de la carta. Y después puedo hacer un análisis, finalmente, versículo por versículo. Se llama un estudio exegético, versículo por versículo. Son 12 formas, acá no está el inductivo. Estos son 12 formas más, 12 métodos más para estudiar la Biblia. Miren si hay formas de estudiar la Biblia, ¿no? El estudio inductivo es el más práctico y el que más usamos. Vamos a ver las herramientas que necesitamos para el estudio bíblico. No entramos todavía en la interpretación y en la aplicación, pero vamos a ver las herramientas. La primera herramienta es una buena Biblia de estudio. Hay cosas que ya las vimos cuando hablamos de los manuscritos y hablamos de las traducciones.
Biblia de estudio. ¿Se acuerdan que dijimos? Fundamental, un poco lo que decía Efraín recién, fundamental de tener varias Biblias. Es decir, uno tiene Reina Valera como base, porque es una traducción literal, siempre la hemos usado como base, pero es bueno que haya al lado otra Biblia, la Nueva Traducción Viviente, Nueva Biblia Internacional, la Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy, cualquiera de esas, ¿no? Y entonces leo Reina Valera, pero también leo la otra que me aclara un poco más el panorama. ¿Se acuerdan que hablamos que había dos tipos de traducciones? Una era literal, como Reina Valera, que traduce literalmente lo que dice, y otras son traducciones libres, que el texto está un poco explicado. Después necesito un diccionario bíblico, es muy bueno, el diccionario bíblico, fundamental. Bueno, ahí está todo, el diccionario bíblico están los nombres, los lugares, etcétera, ¿no? Y hay términos bíblicos que son fundamentales para el estudio en particular. Después necesito una concordancia de la Biblia, fundamental. El que va a hacer un estudio y el que va a preparar un mensaje de la Biblia va a necesitar una concordancia. Una concordancia es, ejemplo, si uno busca la palabra amor, ahí te da todas las citas bíblicas donde aparece la palabra amor. Hay concordancias breves, hay Biblias que tienen al final una concordancia breve, no está completa, pero es bueno de conseguirse la que tiene la concordancia completa, donde aparecen todas las citas bíblicas. Yo busco una palabra y aparece en todos los lugares donde aparece esa palabra. Si yo quiero hacer un buen estudio bíblico, quiero preparar un mensaje sobre un tema, necesito una concordancia, sí o sí. El atlas bíblico, yo acá tengo uno, pero hay un montón, este es uno de los más simples. Pero un atlas bíblico para ubicarme en el lugar. Mientras yo leo y aparecen el nombre de ciudades, y digo, ¿dónde está esta ciudad? Entonces busco y ubico. Siquem, Silo, Betel, bueno, Jerusalén mismo, Galilea, ¿no es cierto? Todos esos lugares es bueno ubicarlos geográficamente. Y ahí aparecen en el atlas. Hoy está todo en internet. Los atlas están todos en internet. Un manual o auxiliar bíblico. Los manuales son muy interesantes y son muy útiles porque ahí hablan de los pesos, de las medidas que aparecen en la Biblia, habla de las costumbres, hay fotos. Es muy importante usar un manual. Y finalmente un comentario bíblico. Los comentarios bíblicos, acá tengo algunas imágenes. Algo me pasó acá. Ya sé lo que pasó. Yo hice unas correcciones y no las pasé. Esperen, ¿Dónde estoy? Acá. Ahí aparece ahí aparecen las herramientas, ¿no? La Biblia de estudio, aparece el manual bíblico, el diccionario, la concordancia, el comentario bíblico y el atlas bíblico. Esas son las seis herramientas fundamentales para el estudio bíblico. Antes había que comprar los libros, no había otra, antes de internet. Ahora con internet está todo ahí. Es más fácil. Igual a mí me sigue gustando el libro. Yo hice unas correcciones acá y no las pasé al otro, con razón me parecía raro. Vamos a ver esto. Yo les dije hoy, porque hay un tema que es geografía de esa parte. Hoy finalizamos con la unidad 1. La próxima vamos a arrancar con la unidad 2, que son 4 clases. Y después está la unidad 3, que es geografía y arqueología, pero no lo vamos a dar. Pero quiero hablar algo de geografía, usarla ahora acá. Dios nos habla mucho por medio de la geografía
de Israel. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Salmo 133? Muy conocido. A ver si alguno lo quiere leer, de Reina Valera. Lean. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía toda bendición y vida eterna. Muy bien. Habla de la unción del sumo sacerdote, ¿no? Aarón era ungido con aceite en su cabeza y el aceite empezaba a bajar por la barba. ¿Y lo compara con qué? Como el rocío de Hermón, dice, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde tengo que ir? Al mapa ahí. ¿Cómo entiendo eso? Bueno, acá, por ejemplo, acá tienen el mapa de Israel, los montes más importantes están marcados acá, el monte Hermón está allá arriba y bajan las aguas de deshielo, empiezan a bajar, así se forma el Jordán, bajan del monte Hermón que está a 2.773 metros de altura, bajan las aguas de deshielo, se forman las aguas de Merom, acá se llama. Después sigue, se forma el mar de Galilea y empieza el Jordán a serpentear. El Jordán es un río que va haciendo así, serpenteando. Jordán significa el que desciende, porque viene de 2.773 metros de altura y finaliza en el Mar Muerto, que tiene menos 392 metros. Es la depresión más grande de la Tierra, el Mar Muerto. Y está muerto porque está lleno de sal y ahí no hay vida, no hay peces, nada. Uno flota en el Mar Muerto por la sal que tiene, ¿no? Y se dice, uno puede interpretar aquí la caída del hombre. El hombre que fue creado en perfección, estaba en el Edén, como si estuviera aquí en el Monte Hermón, y la caída del hombre en pecado, ¿no? Por el pecado llegó a estar muerto el hombre espiritualmente. Así que Dios nos habla también mucho a través de la geografía de Israel. Si leemos el Salmo 125, versículo 2, a ver qué dice. Bueno, y acá está lo que decía ahí, de que las aguas de Hermón bajan y llegan acá a Sión, que es el monte donde está sentada Jerusalén, que está a 820 metros contra 2.700 del monte Hermón. Las aguas de Hermón que descienden sobre el monte de Sión, así como el aceite de la unción descendía sobre la barba de Aarón, ¿no? Salmo 125, ¿qué? El versículo 2. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Muy bien. Jerusalén está sentada en la cordillera central, esto quería mostrarles, ¿no? Geografía de Israel hay 3 zonas fundamentales que hay que saber. La llanura de la costa, que da al mar Mediterráneo. La serranía central, es todo montaña acá, pero también está el desierto abajo. A la altura del Mar Muerto hay... Bueno, donde ven el marroncito más claro es desierto, y el más oscuro son montañas. Y Jerusalén está acá, y tiene montes alrededor, como dice ahí. Así como Jerusalén tiene monte alrededor, es una canción que cantábamos hace rato, ¿no? Así como Jerusalén tiene sus montes alrededor, así está Jehová alrededor de su pueblo. Está basado en eso, ¿no? Así que están los montes ahí porque está sentado sobre el monte de Sión. Y alrededor hay montes. Es toda la serranía central. Y después está el Valle del Jordán, que es muy fértil. El Jordán es un río oscuro porque arrastra sedimentos. Es como si fuera el río de la Plata, pero más oscuro todavía.
no porque sea sucio, sino porque arrastra sedimentos. Viene del mar de Galilea ya con sedimentos y va descendiendo hasta el Mar Muerto. Bueno, esto es algo de geografía, para que tengan en cuenta, ¿no? Y para darse cuenta de que Dios nos habla mucho. Y esto es un ejemplo nada más. Hay muchísimos ejemplos más donde Dios nos habla a través de la geografía de Israel. Y es importante entender dónde ocurrieron los acontecimientos que leemos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Vamos ahora, hablamos de observación, estudio inductivo estamos, ¿eh? Hablamos de observación. Ahora vienen dos pasos más, que son interpretación y aplicación. Y hay para interpretar, por ahora observamos nomás, leímos, buscamos en el diccionario las palabras que no entendimos, hablamos del contexto, pero ahora vamos a hacer una interpretación de lo que dice el texto. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué significa el pasaje? Antes era, ¿qué dice el pasaje? Lo leí. Ahora tengo que ver qué significa el pasaje. ¿Y qué quiere decir esto que acabo de leer? Tener en cuenta todo lo observado y respondido anteriormente. Sabiendo el qué, por la observación, a la interpretación le interesa el por qué. Estas son las preguntas que vimos hoy, ¿se acuerdan? ¿Quién es qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, cuál? Una vez que respondimos esto, debemos preguntarnos, ¿cuál es la idea principal del pasaje? ¿Qué palabra utilizaría si tuviera que expresar la idea principal con una sola palabra? ¿Qué relación tiene este pasaje con el contexto? ¿Y qué quiere el autor que el lector entienda? Esto es lo más importante. La interpretación es entender o saber qué es lo que el autor quiso expresar. El autor bíblico, qué es lo que quiso decir cuando lo escribió y qué es lo que los lectores entendían en ese momento. Ejemplo, una carta de Pablo, por ejemplo. ¿Qué es lo que él quiso transmitir y qué es lo que sus oyentes o sus lectores entendían hace 2000 años atrás? Eso es interpretar. Y yo agregué acá algo de hermenéutica, ya que estamos hablando de estudio bíblico, porque hermenéutica es la materia que enseña a interpretar las Sagradas Escrituras. Y hay algunas herramientas, 5 herramientas básicas que vamos a ver. La primera de ellas es la exégesis. Hoy hablamos de los exégetas, los que hacen exégesis. Y cuando hablamos de hermenéutica hablamos de todo, pero también hablamos de hermenéutica en su forma más restringida, que tiene que ver con aplicar lo que interpreté. Ahora vamos a ver. Tanto la exégesis como la hermenéutica están para entender el significado original de lo que se ha escrito, pero lo hacen de diferentes ángulos. El propósito de la exégesis, yo lo que tengo que hacer es una exégesis para poder interpretar, es descifrar el sentido original del texto, es decir, tal como lo pensó el autor. ¿Qué es lo que el autor quiso decir en el momento que lo escribió? Acá ya está todo hecho. Cuando nos vienen estos estudios, hechos por el pastor Prokochup, ya está hecho el estudio, la exégesis. Está todo hecho ya. Pero si queremos hacerlo nosotros solos, bueno, hay un trabajo ahí. Por eso, para hacer una exégesis, se debe hacer un análisis del contexto histórico, de lo que significaba esa palabra o frase en la antigüedad. Se debe estudiar la gramática, la sintaxis, la semántica, para reconstruir el significado original. ¿Se acuerdan que los manuscritos hablamos de buscar los más antiguos? Porque son los que están más cerca del original, que eran los autógrafos. ¿Se acuerdan que hablamos de autógrafos? Los originales ya no existen, existen copias. Pero el propósito de la exégesis es descifrar el sentido original del texto. Interpretar es entender qué es lo que el autor quiso decir en el momento que lo escribió. ¿Está bien? Se simplifica de esa manera. Por eso,
Y la hermenéutica, en forma más restringida, busca la aplicación del texto en la actualidad. Por eso el método inductivo tiene observación, tiene interpretación y tiene aplicación. Pero si yo aplico lo que leí sin haber hecho interpretación, corro el riesgo de equivocarme, de aplicarlo mal a mi vida o a la iglesia. Depende, ¿me explico? Yo primero tengo que interpretar qué es lo que el autor quiso decir en ese momento y qué es lo que los lectores entendían en el momento que fue escrito. Después que hice mi interpretación, después que observé, leí bien, hice mi interpretación, recién allí lo puedo aplicar a mi vida o a la iglesia. ¿Me explico? Si no, voy a aplicarlo mal. Así también surgieron las sectas. Uno lee nada más, no hace interpretación, no entiende qué es lo que el autor quiso decir en ese momento y aplica directamente a su vida o a la iglesia y comete errores. Si yo voy a enseñar a la iglesia, voy a predicar a una iglesia, voy a predicar a mi iglesia y no estoy haciendo interpretación del texto, simplemente leo y aplico, voy a cometer errores y voy a enseñar cosas que no son bíblicas. ¿Me explico? De ahí la importancia. El exégeta se encarga de explicar el significado de un texto en su forma original. En cambio, el hermeneuta se ocupa de interpretar el significado del texto en nuestro contexto actual. Aunque hermenéutica lo involucra todo. Pero este es un sentido más restringido de la hermenéutica que habla de la aplicación de lo que yo interpreté. Es decir, va más allá de la exégesis para aplicarlo a la vida de los oyentes o lectores actuales. Y ambos se complementan. Después, otra herramienta que necesito para interpretar, esto ya lo hablamos en la anterior, que es la crítica textual, que es lo que existe hoy en día. Discernimiento, crítica textual. La crítica textual es un método de investigación que se utiliza para ayudar a encontrar el sentido original o al documento que más se acerca al primer manuscrito escrito por el autor de una epístola, un evangelio o cualquier escrito de la Biblia, porque los manuscritos originales se han perdido, han desaparecido por el tiempo y el uso. ¿Se acuerdan que hablamos de los papiros? Y lo que tenemos son copias. Cuanto más antiguo es el documento, más se acerca al original y se considera más auténtico. Es por eso que la crítica textual hoy en día lo que hace, y es lo que hacen se usan las traducciones nuevas, modernas, buscan los manuscritos más antiguos y con ellos hacen las traducciones a los distintos idiomas. Así que la crítica textual es fundamental para hacer una buena interpretación. Después está el aparato crítico y las referencias, que es lo que dijimos hoy. Las Biblias, usar estas referencias que las Biblias tienen abajo. Todos aquellos que quieren estudiar más a fondo una parte o toda la escritura necesitarán recurrir a estas referencias que se denominan aparato crítico. Son todas las notas, referencias, citas bibliográficas que se encuentran al pie de cada página que fundamentan la investigación y que aparecen en el Nuevo Testamento en griego. La ventaja de un aparato crítico es que da confiabilidad a la investigación al hacer una comparación con las variantes de otros manuscritos y enumerarlos. ¿Se acuerdan que hablamos de este tema de las variantes? Que en el Nuevo Testamento hay más de 5.000 manuscritos, copias que se consideran originales, y entre una y otra hay variantes. ¿Se acuerdan que mostramos acá una Biblia, una NBI de la mujer, que tenía abajo todo explicado? Y aparecían las referencias y las variantes, para que uno los tenga en cuenta cuando lee y cuando hace un estudio. Es un sistema organizado de anotaciones para representar en un solo texto la historia completa de ese texto, de una forma concisa para que lo utilicen otros académicos, otros estudiantes. La otra herramienta es la filología, que significa amor o interés por las palabras. Es el estudio de los textos escritos, a través de lo que se intenta reconstruir lo más fielmente posible el sentido original de estos. ¿Por qué es importante la filología? Porque los idiomas cambian continuamente y van agregando y quitando las palabras. Si nosotros leemos la traducción que hizo Casiodoro de Reina,
en el 1569 de la Biblia, de la Reina Valera, no vamos a entender nada porque está hecha en un castellano antiguo, que era el castellano que se usaba en ese momento. Se fueron haciendo las distintas revisiones. Usamos 1960, pero hay más nuevas todavía, ¿no? Hasta 1977, hay también. Se van haciendo revisiones. Y la filología se encarga de eso. Hay palabras que se incorporan por la influencia de otros idiomas y culturas. Es por eso que las versiones más últimas de la Biblia están adaptadas al lenguaje actual. Ya no está el vosotros, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas. Además, ejemplo, existen aproximadamente 4.000 palabras de origen árabe dentro del idioma español, producto de la influencia de la cultura musulmana en España. En España los musulmanes estuvieron desde el siglo VII hasta el XV, cuando fueron expulsados por los reyes católicos. Pero muchos siglos estuvieron en España, y cuando Reina hizo su traducción, todavía no había muchas de estas palabras, no se conocían. Por ejemplo, almohadón, alambre, son todas palabras. Hay cerca de 4.000 palabras en el castellano que vienen del idioma musulmán y que hoy se incorporan, claro, porque están incorporadas al idioma. Entonces hoy se actualiza de otra manera la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, y esto no es algo que, a ver, ya otros han estudiado esto, nosotros no tenemos que estudiar, porque ya otros lo han estudiado, salvo que alguno se quiera dedicar a esto, a la filología. Y después están las traducciones de la Biblia, que ya lo estudiamos, en la reunión anterior creo, y los que nos hemos acostumbrado a leer la Biblia en una misma versión, a leer el mismo texto en otras versiones, a veces nos sorprendemos de la amplitud, la riqueza y la claridad que cobran algunos versículos. Leemos Reina Valera, leemos otra traducción libre, pero también en algunos casos quedamos confundidos porque la traducción de algunas Biblias es totalmente diferente. Es entonces cuando nos preguntamos, ¿cuál es la mejor traducción? ¿Cuál está más de acuerdo al original del texto? Yo no la traje hoy, la que traje el otro día. Les quería enseñar eso, pero lo mencionó Germán, creo, mientras hablábamos de eso, que el pasaje de Marcos se lo quería enseñar ahí porque es NBI esa versión, y la NBI no lo incorpora, pero esa sí la incorpora, pero aclara abajo que los manuscritos antiguos, más antiguos, no está. Los últimos versículos de Marcos 16, desde el 9 hasta el 20, que es uno de los pasajes que más usamos y que más usamos para predicar y demás, porque justamente ahí está incluido cuando dice y le dijo Jesús: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, estas señales seguirán a los que creen, etcétera, etcétera. Desde el 9 hasta el 20, que es el final, la NBI no los incorpora, porque en los manuscritos más antiguos no está. Ay, se nos cayó. Pesa antigua, no importa que no esté en los manuscritos más antiguos. Es también antigua, la Iglesia la ha usado durante siglos, no contradice el resto de la Escritura, sino por el contrario lo reafirma, y es por eso que lo seguimos usando. Así que están todas esas cositas que tenemos que tener en cuenta. La NBI resta muchos textos que no están en Reina Valera, pero no los pone por esa razón, porque ha encontrado que en los manuscritos antiguos, en los manuscritos más antiguos no está, pero son buenos textos, porque son también antiguos, la Iglesia lo ha usado durante siglos y no contradice la Escritura.
Bien, se los dejo como ahí flotando, ¿no? Explicando. Muy bien. No, porque van a encontrar, van a leer la NBI y van a leer Reina Valera y van a decir, ¿cómo puede ser que no esté? Bueno, es por esta razón. Ustedes piensen que cuando Casiodoro de Reina hizo su traducción y cuando Valera después la revisó, ellos usaron lo que se llama el texto receptu, el texto recibido, era lo que tenían ellos en ese momento. Después se siguieron descubriendo manuscritos más antiguos, después que ellos escribieron esta traducción al castellano. Y son los que se van usando. Muy bien. Así todo, Reina Valera, yo la recomiendo como Biblia base. Después ir a las otras, para aclarar los textos que no entendemos. ¿Alguien puede pensar entonces para interpretar la Biblia tengo que aprender hebreo, arameo y griego? No, no necesariamente. Basta que cuente con varias versiones de la Biblia, compare las diferentes traducciones, siga el sentido común, tenga en cuenta algunos principios básicos de interpretación y pida la ayuda del Espíritu Santo. Porque no se trata solamente de aprender estos idiomas, aunque uno sepa hebreo, griego y arameo, no está listo para hacer una traducción. Por acá dice, ¿no? Hace falta una gran erudición, hay que saber de más temas todavía. Es por eso que no lo hace una sola persona, sino que lo hace un equipo interdisciplinario, gente que conoce distintos temas, y entre todos hacen una traducción. No es fácil, no es solamente conocer el idioma para hacer una traducción de los originales a otro idioma. Así que esta tarea no la puede hacer una sola persona, necesita un buen grupo de expertos, diferentes disciplinas, para lograrlo. Y finalmente, después de hacer una buena interpretación de lo que la Biblia, de lo que el autor quiso escribir, está la aplicación. Ahora tenemos que relacionar todo lo visto con nosotros mismos, la iglesia y el mundo que nos rodea. La pregunta básica es, ¿y ahora qué hago, Señor, con esto? Bueno, acá hay preguntas para hacerse. Cuando yo hice una buena observación, hice una buena interpretación, tengo que hacerme estas preguntas. ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué significa para mí hoy? ¿Hay una bendición por la cual debo agradecer a Dios? ¿Hay alguna promesa que debo tomar y creer en fe? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Hay algún error o pecado que debo evitar? Tenga en cuenta estas preguntas porque nos sirven para hacer una aplicación práctica a nuestra vida. Pero no se olviden que no es solo leer y aplicar, es leer, interpretar y después aplicar. ¿Se entendió esto? Así que tengan en cuenta estas preguntas porque son básicas. Porque Dios me está hablando. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que yo cambie algo en mi vida, que corrija algún error, que deje de lado un pecado, que cumpla con una promesa suya. ¿Hay una bendición en esto que estoy estudiando por la cual debo agradecer a Dios? ¿Hay un ejemplo que debo seguir? Leo donde Pablo dice, sean imitadores de Dios como yo, ¿no? Dice Pablo. Digo, bueno, hay un ejemplo a seguir y sí. Tengo que seguir el ejemplo de Pablo. Como él era imitador de Dios, yo también tengo que serlo. Y finalmente leo esto. Debemos procurar evitar la tendencia a saltar de una lectura superficial a una aplicación apresurada. El estudio personal y grupal irá perfeccionando al cristiano y a la iglesia a descubrir la riqueza de la Biblia que ayuda a corregir defectos y forjar virtudes. ¿Amén? Bueno, porque no hay nada más importante que un buen estudio bíblico. ¿Cómo vamos a crecer si no? Es el alimento espiritual. Digo Jesús, no de pan vivirá el hombre. Perdón, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya Dios habló, está en su palabra. Pero tengo que leerla, tengo que interpretarla y tengo que aplicarla a mi vida. Así que, bueno, ahí hay un trabajo
que debemos hacer. No solamente leerla, no sirve leerla solamente, porque la Biblia es un libro práctico, es un libro para poner en práctica. Si yo no pongo en práctica lo que dice la Biblia, si no obedezco, es imposible que tenga frutos, es imposible que crezca, que llegue a madurar, y es imposible que tenga una relación con el Señor, si no entiendo lo que la Biblia está diciendo en realidad. Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Bueno, después les... Podemos dar después algún oral. Bueno, después les paso la... Aquí tengo la Biblia del oso acá. Imposible de leer. La Biblia del oso, claro, fue la primera. La primera, que es imposible de leer, de entender. Sí, no, es antiguo, es un castellano antiguo. Y algunas que no se contextualizan por el siguiente. Pero aparte, fíjate cómo es un poquito. Eso puede ser. Claro, sí, sí. Ahora, ustedes piensen que esto es una